Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ventaja Podcast. Hoy tenemos a un invitado que ahorita en el inicio le decía a Martín que es muy mencionado en el ambiente de startupero y entonces no había vinculado. Martín Burbano de Legal Insight. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Ray, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias Muy tú bien, por aceptar. muy contento de estar aquí. Excelente. Oye, Martín, es que justo lo que te decía al inicio de ¿qué onda con esas recomendaciones? O sea, este, siempre yo tengo mucho prejuicio. Yo creo que por de dónde vive, dónde crecí. Yo crecí en Barrio Bajo aquí en la Ciudad de México. Y yo tenía ahí un escalafón de terror, que era primero los judiciales, que son los de policía de investigación. Ajá. Ese es el terror infinito. Luego los policías de a pie y luego los abogados. Ay, discúlpame, ¿eh? Digo, Pues sí, pero es, justamente eso es cierto y es justamente lo que a mí me llevó a emprender, realmente ese factor específico. sí, y es que está súper interesante el track record o como has llevado la carrera, pero tú cuéntanos porque pues yo ya siento que te conozco porque de verdad, o sea, hay mucha recomendación de Legal Inside, pero pues no es de un día para otro. Entonces, ¿cómo fue? ¿No? Pues bueno, es una mezcla de dos cosas, yo creo. Por un lado, yo creo por mi faceta de abogado de emprendedores, porque empecé antes de mi emprendimiento Legal Insight como tal, con el libre ejercicio de la profesión. Cuando nació mi hija y yo decidí dejar de trabajar para alguien más y ser dueño de mi tiempo, entonces ahí fundé mi estudio jurídico, que le puse de nombre Yusnova, y me dediqué a asesorar startups, porque en mi vida antes de tener mi propio negocio me dediqué a asesorar a grandes empresas. Ujú. Y cuando me abrí mi propio estudio jurídico, se me hizo muy difícil que esas grandes empresas confiaran en mí. Sí. Entonces dije, bueno, si las grandes empresas no me quieren, porque están acostumbrados a buscar a los súper grandes estudios jurídicos o a las corporaciones multinacionales, entonces me voy a dedicar a ayudar a las pequeñas empresas a convertirse en grandes empresas. Y ahí fue, te estoy hablando del año 2012, 2013, en donde todavía no era así muy común en Latinoamérica la palabra startup o emprendimiento. Ujú. Y fue algo que como que fuimos descubriendo juntos, ¿no? El ir creando, digamos, este camino, el ir viendo lo que estaba pasando en otras latitudes como en Europa y en Estados Unidos y aplicándolo a Latinoamérica. Y creo que por meterme en ese nicho, que los abogados por lo general no les paraban bola y le daban muy poca importancia, fui el único de los muy Ujú. pocos abogados que se dedicaban a ayudar a emprendedores y eso me abrió las puertas en muchos países latinoamericanos. En realidad yo soy ecuatoriano y en ese entonces todavía vivía en Ecuador, pero llegué a darme a conocer con muchos emprendedores de Colombia, de Perú inicialmente, luego también ya llegué hasta Chile y llegué por el sur y por el norte hasta México. Y me apasionó y me gustó mucho el poder ayudar a estos emprendedores con sueños gigantes que todo el mundo decía son imposibles de cumplir, a buscar la forma de hacerles posibles y de que se puedan cumplir. Y me gustó tanto que decidí en un momento convertirme en un emprendedor yo también, aunque no me había dado cuenta de que el libre ejercicio de la profesión ya como tal es un emprendimiento y que todos los abogados que estamos en el libre ejercicio de la profesión somos también emprendedores, aunque no se nos diga de esa manera. Pero me entró el bichito de ser mm, de vivir el startup life como tal. Ujú. Entonces, eh, se me ocurrió crear una startup para ayudar a otros abogados a trabajar de forma digital, que es lo que a mí siempre me tocó hacer, justamente por la naturaleza de quienes eran mis clientes, que estaban siempre en otro lugar físicamente de donde yo me encontraba. Y como tú dices, para matar también ese estigma de que el abogado es algo malo, de que el abogado es un mal necesario, que es algo que a mí siempre me molestó. Yo desde muy niño quise ser abogado y siempre me chocó mucho el hecho de oír el típico chiste de que el abogado te roba, el abogado es ladrón, el abogado es mentiroso, la película Liar Liar, la Ujú. serie de Better Call Saul de Netflix, o sea, donde todos los abogados somos malos y somos una peste por poco y me pasé años de mi vida pensando ¿por qué? ¿Por qué si el abogado es alguien que ayuda a las personas a cumplir sus sueños, a salir de sus problemas?
a arreglar sus situaciones y a permitirles cumplir con la ley y no tener problemas, es tan mal visto. Y me di cuenta que era culpa de los mismos abogados, Ujú, porque los mismos abogados nos hemos dedicado a darnos esa mala fama, a hacer malas cosas, a abusar del poder que la ley nos da por tener ese conocimiento que los abogados tenemos, a dejarnos llevar mucho por el ego y a fijar valores que se nos ocurren en base de la vanidad o de lo que creemos que nos merecemos por fama, cuando en realidad no deberían ser las cosas así. Entonces pasé mucho tiempo analizando la forma de cómo cambiar eso, cómo hacer que la gente nos vea diferente, cómo evitar que la gente nos deje de tener miedo o repudio, ujú. dejar de ser ese mal necesario y ser lo que para mí siempre fue un abogado, que es el aliado perfecto, como decían antes, que uno tiene que tener un cura, un médico y un abogado de cabecera. Sí, ¿Cómo volver a convertirnos en ese amigo que toda la gente quisiera tener a su lado para que le ayude con las cosas de su vida diaria? Porque al final la ley está presente en todos los aspectos de nuestra vida y la gente no sabe lo que dice la ley y por lo general se equivoca. Entonces, si es que hay un abogado que te ayuda a cumplir con la ley, hay menos problemas y la sociedad fuera mucho mejor, porque la falta de justicia de la que todos nos quejamos se debe a que nadie nos ayuda a aplicar la ley adecuadamente, ya que las leyes no están creadas adecuadamente y todo eso es un problema que yo creo que empieza y termina en los mismos abogados. Porque si los mismos abogados estuviéramos más involucrados en la vida de las personas, brindáramos un mejor servicio, fuera más simple esto para las personas, nos involucraríamos más en las cuestiones de la vida diaria, de lo que le importa y lo que necesita la sociedad. Todo eso se reflejaría en leyes más simples, más aplicables, más adecuadas a la realidad. Y todo en la vida fuera mejor, fueran menos problemas, fueran menos conflictos y todo en la vida de las personas fuera más simple. Y también para nosotros los abogados fuera más simple la vida, porque la vida del abogado no es simple para nada. Es llenarse de problemas, llenarse de estrés, llenarse de preocupaciones, que nosotros mismos podemos solucionar de forma muy simple. Y no lo hacemos, porque nos apegamos a ser tradicionales, a hacer las cosas de una forma eh, que hoy día ya es ridículamente arcaica y que nos apegamos a seguirlo haciendo de esa manera. Entonces, todo eso afecta a nuestra calidad de vida y a la calidad de vida de nuestros clientes y al final a la sociedad. Entonces, ahí fue Sí, cuando se me ocurrió la idea de crear una plataforma que permita al abogado trabajar de forma digital, con herramientas que le ayuden a ser más productivo y a que se haga su proceso, su trabajo de forma mucho más simple, a poder atender a clientes sin necesidad de verse frente a frente, cara a cara, y también para el cliente que sea simple, encontrar primero a un abogado, contratar al abogado, darle seguimiento al servicio que le da al abogado, que todo sea transparente, porque todo esté en línea y porque todo es transparente en Internet, entonces que la fijación de precios no sea un disparate y que sea lo mismo para uno que para otro y que no haya forma de decir mentiras y que no haya forma de hacer tranzas y de que no haya forma de ser corruptos y de ser deshonestos y que de esa manera se solucionen todos estos problemas. Y en esa lucha llevo básicamente desde el año 2018, en que empezamos con, primero se llamaba Insight y luego Legal Insight. Y me enamoré de México en el sentido de que creo que es el país ideal para hacer un cambio que haga un eco internacionalmente por el, la cantidad de habitantes que hay aquí, porque está justamente en un proceso de una transformación digital importante en varios aspectos, porque estamos muy cerca de los Estados Unidos y de otras latitudes del continente americano y también muy cerca de la Unión Europea, que nos permite, digamos, tener un relacionamiento directo tanto con los Estados Unidos como con el resto de Latinoamérica como con la Unión Europea. Entonces yo dije, México es porque tiene que ser y ahí fue cuando me vine a vivir para acá, persiguiendo ese sueño, dejando atrás muchas cosas valiosas como la familia, los amigos, la zona de confort y empezar de nuevo una aventura de vida como un migrante, como un expatriado, eh, tratando de adaptarte a una nueva sociedad, a una nueva forma de ser, a una nueva forma de trabajar. Y creo que ha sido tal vez lo más duro que he hecho en mi vida, pero lo más gratificante y lo que más me ha enseñado también. Y en esa lucha andamos y pues no nos vamos a rendir hasta conseguir ese objetivo, que creo que todavía falta mucho por caminar, pero tenemos toda la energía y la voluntad de caminarlo. excelente. Oye, porque ahorita que mencionabas eso, también sucede algo muy similar con la profesión de contador. O También, sea, ¿no? Como también es muy similar en el sentido de la percepción y de la perspectiva
por ejemplo, tengo un primo que pues, a eso se dedica Ujú. profesionalmente y me dices que está complicadísimo cómo a veces uno no saca la nómina o no saca los ingresos que uno tiene, que uno necesita o busca, y ve las cantidades de los clientes y es una frustración y un, Totalmente. no, o sea, y también el abogado vive eso y el estrés de yo me estoy aventando el problema, el que está dando la Ujú. cara soy yo y luego es así con el trato con, pues, con personas con malas prácticas, ¿no? Que mandan personas malas o Ujú. amenazas o cosas de eso. O sea, yo abogado, ¿por qué tengo que estar cargando con esos problemas? Totalmente. Sí, No, y eso es porque está fuerte. justamente la gente, como tú dices, tiene esas malas mañas y en lugar de tratar de caminar por el camino correcto, tanto en la parte de los contadores, que me imagino que les pasa muchísimo que todos los clientes le dicen, oye, no, ándate por el lado incorrecto, Ujú. ocúltame estos ingresos, llévame una doble Sí, contabilidad, evítame pagar impuestos. Eh, Igual por el lado de los abogados, oye, ¿a quién se compra? ¿A quién se sí. paga? ¿Cómo se falsea la verdad, básicamente? Y lamentablemente muchos profesionales caen en eso. Y eso es un círculo vicioso, Ujú. totalmente vicioso, diría yo, porque si el cliente lo pide y el profesional lo consiente, estamos perpetuando esa situación y lo estamos normalizando. Y luego, claro, entonces no te esperes que hayan películas diciendo que los abogados son buenos o que los contadores son honestos, porque si los contadores evaden tributos y los abogados incumplen la ley, entonces de eso es de lo que se va a hablar. Ajá. Y a la final es muy grave eso en la sociedad, porque a lo mejor te soluciona un problemita temporal, pero te genera un problema a largo plazo gravísimo. Ujú. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que sanar y para mí la única forma de sanarlo es con tecnología, porque la tecnología nos da la posibilidad de transformar nuevamente eso desde sus bases, desde sus inicios, en una forma en la que ya no es posible seguir cometiendo esos mismos errores porque hay transparencia, porque hay seguridad de la información, porque hay auditorías de esa información, porque, por ejemplo, ahora todo puede estar en blockchain. Ujú. Entonces, eso hace que sea cada vez más difícil continuar haciendo esas malas prácticas y yo creo que si la tecnología la utilizamos de forma correcta, entonces va a sanar muchos de esos males. Oye, y a pesar de haber pasado por el mundo corporativo y ahora pasar al mundo del emprendedor, bueno, no a pesar, más bien, ¿cuál es como los puntos principales que ves de diferencia? O sea, que Uy, eh, muchísimo. así, los que más te hayan sorprendido, porque hay unos notables que es de, si no viene en papel, no sirve o no funciona o no existe, pero así como, ¿cuáles tú has dicho, de verdad estamos, pero muy atrasados en esto? Más que atrasados, yo te diría que el cambio más notable para mí ha sido en dos aspectos. En el uno, en cuanto a la capacidad de pago, obviamente. Si tú estás acostumbrado al mundo corporativo no tienes la preocupación de si es que existe o no existe esa capacidad de pago. Ujú. Entonces, tú brindas un servicio y esperas que se te pague en el menor tiempo posible y eso es lo que tienes en la mente. Pero en el mundo del emprendimiento yo me di cuenta de que no se puede trabajar así y de que uno más bien tiene que pensar más desde el punto de vista de la economía circular, de la economía naranja, de ver cómo puedes ayudar, de cómo puedes apoyar, porque si entre todos no nos apoyamos, nada de esto funciona y te das cuenta de que por ahí va el mundo a la final, de que Ajá. debemos dejar de competir y debemos empezar a aprender a colaborar. Y ese para mí fue un cambio de paradigma Ok. brutal, el de entender que tengo que bajar mis precios, tengo que establecer mecanismos de pago fáciles, tengo que tratar de dejar de ser un obstáculo en ese proceso de construcción y ser Ajá. una ayuda en ese proceso de construcción. Y al cambiar esa forma de pensar, cambia también todo lo demás por añadidura, porque de tener un montón de clientes en el mundo corporativo, en donde tienes una relación netamente profesional con tus clientes, pasas a tener una relación ya también personal en el mundo del emprendimiento, porque al formar parte de ese proceso de construcción y al ayudar a tus clientes a construir sus sueños, te conviertes en su amigo también y te Ujú. solidarizas con sus procesos y con sus causas y con sus necesidades, te vuelves empático en esa situación y generas un vínculo también personal. Y de ver a tus clientes como una simple forma de, es mi chamba, es mi trabajo, es lo que tengo que hacer, a también ser parte
un pedacito de ese sueño y a verle un poquito también como tu hijo a ese proceso, se vuelve más gratificante. Yo creo que creo que eso es la clave para que hagas algo con pasión. Y cuando haces las cosas con pasión, entonces no importa si trabajas 24 horas al día, si es que no cobraste este mes, porque hay algo más que yo creo que se llama salario emocional, que entra a Ok. jugar un rol importante ahí. Y para mí ha sido muy gratificante el poder ayudar a muchas empresas a crecer, a levantar inversión, ver que, uno, o sea, pesar, como tú dices, uno necesita el dinero y ve que sus clientes lo tienen y no te pagan. eh, Puede ser contradictorio, pero en el mundo del emprendimiento, ver que alguien levanta 1,5 millones de dólares en lugar de decir que ganas de que ese 1,5 millones de dólares sea para mí, te alegras porque dices, ese era el objetivo para el que me contrataron y yo sé que este cliente con ese 1,5 millones de dólares me va a seguir contratando y lo ves como un proyecto más a largo plazo. Ujú. Y pues es un viaje, es como yo digo, el emprendimiento es como un cohete que se va a la luna y mientras más tiempo puedes estar en ese cohete, más cosas vas a aprender en ese viaje y a mí me ha gustado mucho formar parte del viaje de muchas de esas startups y como te digo, me terminó contagiando tanto que dije yo me hago también mi propia startup y vivo ese proceso yo también en carne propia y me ha gustado mucho también pues el haber encontrado ese sueño que creo que es mi propósito de vida y dedicarle todo este tiempo, todos estos años. Y ahí, ¿qué estructura? Bueno, antes de pasar a eso, que nos cuentes de que cómo está estructurada la startup, ¿cuáles son los principales? Es que, por ejemplo, ajá, ¿cuáles son las principales necesidades o en dónde debería estar pensando el emprendedor en el ámbito legal? Porque luego a mí me espanta que me dicen, oye, es que me copié y pegué el aviso de privacidad de empresa X y lo pegué yo. Y yo así Exacto. de, este, ¿cómo te explico o sea, sí lo puedes hacer, pero Pero no te va a realmente, funcionar. ajá, ajá, ¿no? Sí, pasa mucho en realidad. Como te digo, es parte de ese ciclo vicioso en el que vivimos, en donde la gente prefiere evitar contratar a un abogado hasta que ya no sea demasiado tarde, Ujú, porque nos ven como un gasto innecesario o como un mal necesario, o como alguien que en lugar de ayudarte te va a entorpecer más tus problemas, te va a llenar más de estrés y te va a cobrar carísimo por algo ajá, que no vale lo que te están cobrando. Porque muchos te dicen, ah, mira, eso vale 50,000 pesos. Y tú le dices, ¿y por qué vale 50,000 pesos? No te pueden decir por qué. sí, Dicen, ah, sí, ¿sabes por qué vale 50,000 pesos? Porque mi hora de trabajo vale 7,000 pesos mensuales. ¿Y por qué vale 7,000 pesos tu hora? Ah, porque yo atendía a fulanito de tal. Y, ¿me explico? ajá, O sea, no tiene mucha lógica en ese sentido. Entonces, uno no siente que lo que está pagando vale y prefiere ahorrarse ese dinero con todo justo razonamiento. Si yo me puedo ahorrar eso si me lo copio en los términos y condiciones de tal y ya, me ahorré. O le pido a ChatGPT, que es lo que está de moda, y ya, me lo ahorré. ajá, Entonces, ese proceso genera mucho mal en los negocios porque el no contar con el abogado y el no hacer las cosas bien, luego se traduce en problemas. Y como tú sí, dices, sí, te puedes copiar sus términos y condiciones, sí, y el rato que alguien te reclame por no cumplir con sus términos y condiciones cuando no se aplicaban a tu giro del negocio, ¿quién te va a ajá, defender? sí, Un abogado. Y ese abogado le va a tener muy difícil defenderte al decir que tú tenías que cumplir con los términos y condiciones que te copiaste de una plataforma que no hace nada parecido a la tuya, entonces obviamente no estás cumpliéndolos. Entonces, es como construir mal. Si construyes mal los cimientos de algo, eso algo sí o sí se va a caer. Y en el mundo del emprendimiento, en la parte legal, yo he descubierto, y es una metodología que nosotros aplicamos desde Yosnova, desde el inicio, que hay 4 pilares que uno tiene que construir desde la parte legal. Y nuevamente volviendo al concepto de que al final todo en la vida se traduce a términos legales sí. porque no hay nada que no esté regido por la ley. La ley rige absolutamente todos los aspectos de nuestra vida profesional, comercial, personal, etcétera. Entonces, a la Oye, qué final, fuerte, la parte que, legal es la base de todo y hay 4 pilares sí, en la base legal que nosotros, o principalmente yo, me he dedicado mucho tiempo a estudiarle y analizarle eso. Me he leído un montón de libros, he analizado un montón de toda la bibliografía que genera Y Combinator, 500 Startups y todo lo demás. Y me he dado cuenta de que la típica que te dicen, el 85% de los emprendimientos fracasan antes de los 3 años. Te pones a ver ujú, todos los motivos por los que estos emprendimientos fracasaron y ajá, se puede traducir a uno de estos 4 pilares. ¿Y cuáles ok, son los 4 pilares? Uno, que tienes que tener una estructura corporativa
que te funcione. Hay muchos tipos de estructuras corporativas. Hay negocios unipersonales, negocios con socios de diferentes clases, unos que tienen acciones, otros que no tienen acciones, se pueden constituir según las leyes de uno u otro país, según lo que tú necesites. Entonces tienes que tener una estructura corporativa que te funcione para el negocio que tú vas a hacer. Es decir, si tú vas a hacer un negocio internacional, a lo mejor te conviene una holding en Estados Unidos, o si vas a tener un negocio simplemente en un país, qué tipo de empresa necesitas. Entonces, por ejemplo, es México, te conviene más una SAPI, una SADCB, una compañía limitada, ¿qué te conviene? ¿No es cierto? Ujú. Y también pensando en las relaciones entre tus socios. Tienes uno, tienes varios socios. Sus socios son familias. Sus socios están o no están casados. Sus socios tienen Ok. enfermedades o no tienen enfermedades. ¿Qué va a pasar cuando uno se muera? ¿Qué va a pasar cuando uno se divorcie? Todos esos aspectos son súper importantes en una corporación y sobre todo en un mundo de una startup donde posiblemente venga un inversionista con un montón de dinero a ponerle dinero a tu compañía. ¿En qué calidad va a entrar ese nuevo socio? ¿Qué poder va a tener ese nuevo socio en la compañía? Entonces, por ponerte un ejemplo muy simple, si tú dijiste, bueno, yo me voy en México con una SADCB, Ujú. eh, o mejor te digo, con una compañía de responsabilidad limitada, y viene un inversionista de México mismo, para hacerlo simple el asunto, y te dice, mira, yo te voy a poner 5 millones de pesos, y la compañía se había creado con 500,000 pesos. El que puso 5 millones de pesos es el nuevo dueño de la compañía, Ajá. y va a tomar todas las decisiones de punta. En cambio, si es que en lugar de eso hubiera sido una SAPI, le hubieras podido dar acciones sin derecho a voto, por ponerte un ejemplo, Ujú. ¿cierto? O si fuera una holding en los Estados Unidos, le hubieras podido dar unos stocks que son preferred stocks, que no le Ujú. dan derecho a votar, entonces no pierdes tú el control de tu compañía. Entonces, así hay muchos temas en la parte corporativa que se deben estructurar y además de eso deben haber acuerdos privados, que se llaman acuerdos parasociales o pactos privados de socios, para Ok. regular todos los demás aspectos del funcionamiento de esa empresa. Porque el principal motivo por el que se caen las empresas es porque los socios se pelearon, porque los socios no se pusieron de Ujú. acuerdo en algo, porque uno le vendió al que no le tenía que vender, o porque uno le quería vender a alguien que el otro socio no le quería vender, o porque se divorció el uno y le dio las acciones a su esposa y su esposa no tiene idea del negocio y no le importa en lo más mínimo. Entonces, ese factor, que es la estructura corporativa, que es el andamiaje principal que va a soportar tu negocio, tiene que estar bien creado. Y muchos Ajá. emprendedores realmente ni siquiera empiezan creando una estructura, sino dicen, ah, yo me doy de alta en el SAT como persona física con actividad empresarial y ya hay la monto. Y obviamente eso no te va a servir. Dime una grande corporación que haya Sí. funcionado como una persona natural. Nunca jamás. No. Entonces tienes que crear esa estructura corporativa. Y si tienes la estructura corporativa muy bien creada y todo lo demás, pero, por ponerte un ejemplo, el segundo pilar, no tienes nada de tu propiedad intelectual registrada y protegida, pues tampoco vas a prosperar. Tu negocio se va a caer Ok. porque te copiaron tu marca o porque no tenías protegida la información confidencial que hacía que tu startup sea única y tenga un potencial de ventas porque no tenías un secreto comercial. En Ajá. México es muy famoso el que nadie tenga un secreto comercial porque la ley es muy ambigua en México y el INPI no te registra un secreto comercial, no tiene un servicio de registro de secreto comercial. Ajá. Pero eso no quiere decir que no se puedan registrar los secretos comerciales. Se pueden registrar, se debe hacer en sede notarial, porque si no, tú no tienes una prueba de que esa información es confidencial. Muchos Ujú. emprendedores dicen, ok, mira, yo tengo información confidencial porque yo me inventé. Me pasó, por ejemplo, un cliente aquí en México que tenía un producto que habían desarrollado a través de una planta que permitía a los diabéticos consumir azúcar sin que se les suba la glucosa. Ok. Entonces, esa fórmula de ese producto que yo le decía es como tu receta de la Coca-Cola. Tú le vas Ajá. a decir a alguien tu receta de la Coca-Cola, pero si es que ese alguien recrea el producto, tu empresa ya no tiene un futuro, ya no es única, ya no es la Ujú. Coca-Cola. Entonces me decía, es que yo le hago firmar un acuerdo de no divulgación. Entonces, le digo, ok, perfecto. ¿Y cómo vas a demostrar que ese acuerdo de no divulgación que decía que contenía información confidencial era confidencial? Me dice, es que yo le digo, esa información es confidencial. Le digo, pruébalo en juicio. Ajá. Y se queda así, digo, ¿qué le vas a decir? ¿Que tenías en un sobre bajo tu colchón? ¿O que tenías en una caja fuerte? ¿Qué le vas a decir? Entonces me dice, es que yo le puedo decir con testigos, le digo, ¿cómo puedes probar que era confidencial? No puedes. Ujú. La única forma en la que es posible probar que es confidencial es cuando tienes fe pública a través de un acto notarial que te dice en ese sobre que está depositado en una notaría, con Ujú. tal fecha hace 5 años, contiene información confidencial. Y cuando un juez abra ese sobre y va a contrastar la información que se reveló con la que está en la notaría, tú dices, ah, mira, sí, sí es la misma, entonces sí era confidencial. Ok. Pero muchos dicen, no, pues como el INPI no me registra los secretos comerciales, yo lo guardo en un sobre y ya, ahí está. ¿Y cómo pruebas que ese sobre no lo abrió nadie y que estaba con... No hay fe pública. Oye, y por ejemplo, Martín, de ahí en ese segundo pilar, que como además de formulaciones químicas o médicas,
entran, por ejemplo, código Todo de eso. programación, todo. Y ¿Qué hay más entra ahí? mucho tema en temas de propiedad intelectual, hay cuatro diferentes mundos, digamos así. Ajá, El mundo de las marcas, que es ajá, el nombre que le das a un producto o servicio que le diferencia de otros similares en el mercado, dicho ujú, técnicamente. El mundo de los derechos de autor, que es toda creación artística o literaria. Entonces ahí van ujú, libros, canciones, partituras y técnicamente también ahí va el código, pero no es ok, recomendable registrar como un derecho de autor el código porque se vuelve público. ajá, Eh, el mundo de las patentes y modelos de utilidad, que es cuando creas algo nuevo que soluciona un problema de la humanidad. Por lo general tiene que ser software y hardware unido, no puede ser solo ok, software. Y el mundo de los secretos comerciales. Y el mundo de los secretos ok, comerciales es el menos conocido de todos, pero es el más importante. ok, Entonces, aquí es súper importante cumplir con todo eso y registrar las cuatro facetas de la propiedad intelectual de una startup, porque eso es lo que le hace única. Y muchos ujú, no lo toman en cuenta y dicen, ah, yo no registro mi marca, o no, yo no voy a registrar un secreto comercial, o yo creé una cosa que es artística súper bonita, pero no la voy a proteger. Entonces, obviamente por ahí va a fracasar también tu emprendimiento. ujú, El tercer pilar legal que tienes que cumplir desde la parte del emprendimiento es contratos, porque todo en la vida al final son contratos. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades. Por lo ujú, general, en el mundo del emprendimiento es verbal. Yo te dije, tú sí, me dijiste y luego cómo lo pruebas. sí, Si no hay acuerdos claros, específicos, si tú como negocio desde el inicio no estableces tu modelo de contrato de prestación de tu servicio, tú pones las condiciones, pues eso va a fracasar. Si tú vas a Telmex y dices, oye, yo quiero una línea de celular, no te dicen, bueno, aquí tienes y no firmas nada. Telmex te dice, este es mi contrato y si no lo firmas, no te doy ujú, servicio. sí, ¿No es cierto? ¿Y por qué el emprendedor no hace lo mismo? sí, Y cuando el emprendedor va a vender un servicio, coge el contrato que su cliente le propone, porque es la típica. ujú, Tengo muchos clientes fintech que van a un banco y le dicen, oye, mira, yo te quiero dar esta solución de intermediación de pagos, y el banco le dice, este es mi contrato. Yo le digo, ¿cómo así? A ver, ¿quién está prestando el servicio y quién es el cliente aquí? ¿En dónde ajá. has visto que el cliente te ponga el contrato y las condiciones? Nunca jamás en la vida. O Martín, Pero no lo hace. es como yo les digo, o sea, me estás enseñando el contrato y para modificarlo o nada más para que lo firme. No, nada Exacto, más para que exacto. lo firmes. Ah, no, pues espérame. No, o sea, ok. Exacto. Entonces, el mundo de los contratos es súper importante y muchos emprendedores no lo toman en cuenta y no tienen contratos ni con sus trabajadores, ni con sus colaboradores, ni con sus proveedores y mucho menos con sus clientes. ¿Y Ujú, qué se traduce de la falta de existencia de contratos? Conflictos, sí, controversias. Y cuando hay conflictos y controversias y no hay un contrato que te diga cómo solucionarlos, entonces no se pueden solucionar. ujú, Y te toca pasarte años en juicios o años en mediaciones o años en arbitrajes que no van a tener nunca una solución porque nunca hubieron reglas claras. sí, Y al empezar a tener problemas y tropiezos de esta naturaleza en el proceso de creación de un emprendimiento, te va a matar porque no tienes flujo, porque no tienes soporte, porque no tienes la energía ni el tiempo para dedicarle eso, terminas fracasando. Y el cuarto pilar es permisos. En ajá. todos los países del mundo hay permisos para funcionar de todo tipo. Todos Ah, los ok. negocios tienen que cubrir ciertos permisos para tener trabajadores, tienes las NOMS aquí, Ujú, tienes los permisos de que cada estado te lo pide, los permisos que te pide también el gobierno central. Y si vas a trabajar como una startup, que por lo general tienes que trabajar también con otros países, entonces tienes que tener también permisos tal vez de comercio exterior o de cumplir con otras normativas de donde están tus clientes en otras latitudes. Y también muchos no se inteligencian en qué son esos permisos y claro, cuando no tienes esos permisos, la consecuencia es multas y sanciones. ujú, Entonces ahora, por ejemplo, lo que está muy de moda es el tema de protección de datos personales y muchos no lo toman ajá. en cuenta. Y luego tienen sanciones por incumplimiento de las leyes de protección de datos personales y las multas son altísimas y con una de esas cosas que te pase, pues ya, ahí murió tu negocio. O si eres un emprendimiento, pongámoslo simple, tienes un emprendimiento de una cafetería y no Ujú, sacaste el permiso de funcionamiento y te clausuran 15 días. Hasta ahí ujú, llegó. Hasta ahí llegó la cafetería, porque tienes que pagarles 15 días de sueldo a todos tus trabajadores sin que nadie vaya a tu cafetería. sí, Hasta ahí llegó tu emprendimiento. Entonces, esos cuatro pilares son fundamentales y esa, digamos, es la innovación que nosotros creamos desde Yusnova al crear paquetes de servicios que incluyan esos cuatro pilares. Y a ok. todos nuestros clientes nosotros les hacemos una auditoría, nos decimos, ok,
mira, para cumplir con estos 4 pilares tú necesitas esto. Hacemos un paquete de servicios, te diferimos a 12 meses sin intereses y te empezamos a prestar el servicio de forma estructurada, porque también todo esto tiene una lógica y un orden. Y No un es que lo puedes proceso. hacer a la loca y como tú quieras. No puedes decir, yo empiezo registrando mi marca y mi secreto comercial, luego hago la compañía, luego hago contratos. No. Ujú. Tienes que primero crear la compañía, que es el vehículo que te va a servir para funcionar y quien te va a representar en ese mundo de los negocios. Y esa empresa es la que va a ser la dueña de tu marca, la que va a firmar los contratos, la que va a hacer todo lo demás. Entonces hay un Ujú. orden y una lógica que se debe seguir para poder construir, digamos, este emprendimiento. Y eso solo te lo puede decir un abogado que se haya analizado las leyes, que conoce todo ese Ajá. proceso de creación, porque además las leyes son muy diversas, de diferentes naturalezas, cambian de estado a estado en México y cambian de país a país. Y la mayoría de abogados pues, no saben el espectro completo Ujú. de todos estos aspectos corporativo, mercantil, civil, societario, tributario, de propiedad intelectual, de compliance, etcétera. Entonces, para un emprendedor es muy difícil cumplir con la parte legal porque o le toca conseguirse 15, 20 abogados diferentes que le avise cada uno de un poquito de ese proceso, Ujú. o lo que hacen falta son justamente más abogados de startups que entiendan el proceso de construcción de una startup y que les puedan ayudar en todo este proceso. Es que justo, creo que ahí lo dices súper claro. Ese es, fíjate, a mí una de las cosas que más me atraen y me sorprenden es la creación de categorías, ¿no? Que es, Ujú. todavía el nicho no está, pero hay alguien que identificó un gran problema que no tiene la relevancia o no tiene la comunicación adecuada y que lamentablemente quien se mete en esos broncones, ¿no? En esos grandes problemas, necesita educar y necesita formar al mercado y justo, o sea, es que ya veo, ya entiendo ahora cada vez más ese grado de recomendaciones es que justo es la resolución de una categoría completa, ¿no? En el Legal Tech, porque hay unos que nada más dicen, por ejemplo, he conocido compañías que dicen, yo solamente me meto en un project management para gestionar el caso, o para notificaciones, o para resolución de problemas rápidos, ¿no? Pero aquí es todo el espectro desde de la gnosis, ¿no? Del crecimiento, de la Ujú. concepción del negocio hasta... Es que eso que dices del primer pilar está impresionante porque yo lo veo muy seguido, ¿no? O sea, Ujú. o sea, como dices, se murió el esposo o la esposa y ahí se hace un cotorreo. Pero Exacto. entonces, luego, Martín, ¿cómo en Legal Insight, o sea, qué hace la startup? O sea, ¿qué haces en... Porque ese es el servicio el paquete, digamos, ¿no? Exacto. O sea, esto que te estoy diciendo que justamente con lo que te decía al final, hacen falta más abogados que puedan dar un servicio integral, que entiendan de esto y que puedan trabajar en este sentido. Eh, Eso para mí fue el clic del asunto. Yo dije, ok, Yusnova se ha podido convertir en un estudio jurídico 100% digital, que puede Ujú. ofrecer servicios integrales y que lo puede hacer de forma transparente, ágil, rápida y sin complicarnos la vida a nosotros los abogados, porque pues hacer todo digital es mucho más simple y el conectarse y el Sí. tener acceso a la información y todo lo demás más simple. Y dije, ok, entonces mi misión de vida debe ser ayudar a otros abogados a transformarse de esta misma manera. Entonces, ahí Ok. creamos Legal Insight como una plataforma que hace todo esto, que permite a los abogados trabajar en todos los aspectos del derecho Ujú. de forma colaborativa, independientemente de en dónde se encuentren, a crear un buffet virtual, si tú quieres, con un colega en Perú, con un colega en Colombia, con un colega como tú quieras. A la final, podríamos decir que Legal Insight es un gran estudio jurídico donde hay muchos mini estudios jurídicos y para el Ajá. cliente es muy simple simplemente llegar a Legal Insight y ahí va a encontrar todas las soluciones que necesita. Que desde el punto de Legaltech eso tampoco no existía. Yo me di Ujú. cuenta de que sí hay mucho Legaltech, pero el Legaltech que existe en el mundo es creado para un problema en específico, en un lugar en Ajá. específico. Ajá. Pero no pueden funcionar en varios países ni solucionar varios tipos de problemas al mismo tiempo. Entonces yo dije, hay que crear algo que permita a los abogados de cualquier lugar del mundo digitalizarse, hacer el trabajo como el abogado quiera, porque ese era otro problema del Legaltech, que el Legaltech tú dices, bueno, yo voy a Ujú. implementar Legaltech en mi firma y de repente tú ya no haces el trabajo como tú lo quieres hacer, sino hay una Sí. plataforma tecnológica que te dice cómo vas a hacer la chamba de hoy en adelante. Ujú. En cambio, Legal Insight no. Legal Insight, tú sigues haciendo la chamba como tú la quieres hacer, pero con la ayuda de la tecnología y tú vas a diseñar, la, eh, tú vas a definir el uso que le vas a dar a esa tecnología.
Y no estás Oye, obligado a utilizar todas las herramientas, ni hay un flujo en específico, sino como tú la quieres utilizar. Entonces, como dices, habrá uno que dice, yo solo quiero utilizar temas de gestión documental, o yo solo quiero utilizar herramientas para marketing y conseguir clientes, yo solo quiero unas herramientas para cobros y recibir mis honorarios, yo quiero uno solo para dar seguimiento a mis procesos y que me dé alertas, o yo quiero temas de ya implementación de temas de firmas electrónicas, de blockchain, de metaverso, de inteligencia artificial. Entonces eso es Legal Insight, es una plataforma todo en uno que te da todas las soluciones tecnológicas que tú puedes llegar a necesitar como abogado y que te va a ayudar a que puedas funcionar, digamos, como abogado digital. Pero del lado del cliente es un sitio web en donde tú vas a encontrar todo tipo de abogados para todo tipo de soluciones legales y que te van a dar un servicio 100% en línea. es que ya me respondiste que te iba a preguntar, o sea, no es propiamente de un ámbito, de un área de la abogacía, es todo el espectro. Todo, todo, Ok, exactamente. Porque ok. cualquier abogado se puede registrar y darle el uso que tú quieras. Entonces, mis herramientas te sirven tanto si eres penalista, como si haces migración, como si haces societario, como si haces propiedad intelectual, porque al final lo que yo estoy es reemplazando los métodos y las herramientas tradicionales. Ya no utilizas el Word, ya no utilizas la reunión física, ya no utilizas el cobro presencial, ya no utilizas la agenda para anotarte las reuniones, ya no utilizas las reuniones de equipo para definir cuáles van a ser las tareas y los responsables y el seguimiento de los procesos, ya no llevas una tabla de Excel. Todo eso se reemplaza con una herramienta tecnológica que además te permite automatizar ciertos procesos, darle Ujú, seguimiento a lo que no se mide, no se mejora, entonces te da ujú. data a lo que se está haciendo, a lo que se está haciendo. Yo te garantizo, si lanzáramos ahorita una encuesta y le preguntamos a todos los estudios jurídicos del mundo si saben cuánto vendieron esta semana, no saben. No. O si saben cuántos nuevos clientes tuvieron en este último trimestre, no saben. Y si les dices algo más complicado y relevante aún, ¿cuál es el estado actual de todos los procesos? No saben. Sí. Y porque no saben el estado actual de todos sus procesos y porque no tienen un seguimiento de sus cobros, de sus clientes, de su cartera y todo lo demás, ahí empiezan los problemas y empiezan las mentiras. Te dicen, es que el juez está enfermo, es que Ajá. cerraron el juzgado, es que es porque no lo saben y porque no pueden administrar. Y eso también no es un problema de los abogados, y no es que los abogados lo hacemos por malos. Es porque los abogados, al convertirnos en un despacho de abogados, nos convertimos en una empresa y nadie nos ha enseñado administración de empresas. Nadie Ajá. nos ha Exacto. enseñado atención al cliente, nadie nos ha enseñado gestión de procesos. A los abogados nos enseñaron leyes, ni siquiera a ser abogados. Porque para ser abogado tú tienes que no solo simplemente saber la ley, sino tienes que saber cómo conseguir clientes, cómo gestionar esos procesos y cómo cobrar tus honorarios. Y nadie nos ha enseñado eso. Entonces, la gran mayoría de despachos y de estudios jurídicos son mal administrados, son empresas mal administradas. Y son Ujú. mal administradas porque no tenemos el conocimiento de cómo administrar unas empresas y porque nadie ha creado tecnología y herramientas que nos permitan simplificar ese proceso de administración de un despacho. Entonces, por ejemplo, por una gran corporación que tiene, por ejemplo, Nestlé, que tiene 10.000 clientes, es impensable funcionar sin un ERP. Sí. Pero hay muchísimos estudios jurídicos que tienen también 10.000 clientes y que ni siquiera saben qué es un ERP. Exactamente. Entonces, todos esos problemas se traducen a la falta de tecnología. Ujú, ujú. Y eso es lo que hemos querido crear con Insight, esa tecnología que sea todo en uno, que te solucione la parte administrativa, que te solucione la parte de marketing, que te solucione la parte de gestión, que te solucione la parte de cobranzas y que además le solucione la vida al cliente. Ujú. No solo pensar en el abogado, sino también pensar en las dos caras de la moneda, en la vida del abogado y simplificarle la vida y que tenga una mejor calidad de vida y una mejor administración y sanar a la industria de esta manera, pero también en el cliente y que para el cliente no sea un problema y un dolor de cabeza contratar a un abogado, que no sea un problema, un dolor de cabeza pagarle al abogado, que no sea un problema el darle seguimiento a sus procesos, porque en la vida actual, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres un abogado y ¿cómo lo consigues? Por Pregunto. recomendación, boca a boca, Ujú. porque el Internet no te sirve para un carajo, lamentablemente. No. Tú te metes a las páginas web y todas son diferentes, ninguna te dice precios, nadie dice nada. No Sí. puedes comprar en línea, es como ir a una vitrina y ver por la vitrina, pero no poder entrar a la tienda y comprar. Entonces el Ah, Internet no te sirve para contratar a un abogado. La gran mayoría de abogados no te tienen ni por videoconferencia, ni por llamada telefónica, ni nada, sino véngase a mi oficina. ¿Y dónde están las sí, oficinas de los abogados? En centros corporativos donde no hay estacionamiento, sí. donde es complicadísimo el tráfico. Entonces el pobre cliente que ya está en un problema tiene que meterse en otro problema para ir a hablar con el abogado para ver si es que le va a ayudar. Ya Ujú. cuando le ayuda y finalmente le ayuda,
no le da información, vive en ascuas, es un estrés constante para el pobre cliente, tiene que estarle llamando 1000 veces al abogado a preguntar las cosas y el abogado le contesta molesto, ya deje de llamarme y de estarme molestando. Y Sí, finalmente le cobra carísimo y le dice en efectivo porque no doy factura y vienes acá a mi oficina. Entonces toca ir al banco en 2, 3 ocasiones a sacar los 30,000, 40,000 pesos y estresado que no te lo roben para llegar sano y sí, salvo a la oficina del abogado para darle el dinerito en efectivo al abogado. Es horrible para un cliente contratar a un abogado. Yo una vez hice una sí. encuesta en el año 2019 en redes sociales una de las preguntas era, ¿a dónde prefieres ir? ¿Al abogado o al dentista? ¿Y quién crees que ganó? Al dentista. Y Ya sé yo que me me quedé en shock. tortura, pero no me Yo tienen decía, esta ascuas. de le van a decir al abogado. Y me quedé en shock de que la gente prefiera ir a que le estén taladrando los dientes en el dentista. A ese a donde un abogado, en donde al final yo digo, ok, puede el abogado ser el tipo más pedante y horripilante del mundo, pero la oficina es bonita, estás cómoda, no estás sintiendo dolor, te ofrecen un café bonito, Ujú. eh, aprendes algo de una conversación que podría resultar pues interesante, y aún así la gente prefiere el dentista. Sí. Entonces te das No, cuenta de pero que así es como hemos labrado nuestra tumba los abogados. no, pero pues es pico y pala, ¿no? Es ir cambiando el ecosistema y bueno, los emprendedores de startups o de empresas de base tecnológica siempre son más abiertos y son, o sea, Rappi tiene una cantidad de colaboradores impresionantes ya Ujú. a nivel mundial, Mercado Libre, o sea, hay mucha empresa de tecnología que está cambiando y haciendo las cosas diferente y justo pues, se necesitan iniciativas pues también Exacto, del lado, y que ¿no? hayan esas iniciativas y que formemos parte. Y es súper preocupante que no Ajá. formemos parte. La mayoría de abogados son súper apáticos a la tecnología, la odian, la Ujú. detestan y no quieren formar parte de. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo, no solo porque no estamos formando a los abogados parte de este proceso de transformación digital y adecuándonos a la realidad en la que estamos viviendo y vamos a vivir en el futuro, sino que al ser tan apáticos a esto, no estamos tomando un rol protagonista en cómo modelar esa vida. Entonces, Ujú. todo lo que tiene que ver con la regulación de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la regulación de la data personal del gemelo virtual y las interacciones virtuales, todo eso que se vuelve parte de nuestro día a día como sociedad, a los abogados no les está importando y están de brazos cruzados viendo cómo esto sigue avanzando sin proponer normas, sin proponer regulaciones, sin proponer un marco normativo, sin entenderlo y formar parte de. Entonces, como consecuencia, primero los abogados vamos a desaparecer si es que no hay un cambio en ese sentido. La inteligencia Ujú. artificial y tecnología va a terminar reemplazándonos en lugar de que nosotros la utilicemos a nuestro favor y seamos mejores abogados, vamos a terminar siendo reemplazados por la tecnología. Y el mundo en el que vivimos no va a tener el input súper necesario que un abogado le puede dar de cuáles Humano. son los riesgos, cómo podemos mitigar y prevenir esos riesgos, cómo podemos Ujú. mejorar a la sociedad y adecuar las normas que rigen a la sociedad para que esta tecnología no se vuelva en contra nuestra, por ejemplo. Sí, Entonces, eso para mí es lo que más me ha preocupado en el último tiempo, esa antipatía de los abogados, estando ahorita yo digo, al punto borde de de un inflexión. abismo súper importante, porque estamos ya a punto de perfeccionar la computación cuántica. Y la Ujú. computación cuántica va a hacer que toda la tecnología crezca exponencialmente cientos de miles de veces. Entonces, si la inteligencia artificial hoy en día ya es un riesgo, ¿cómo será tal vez en 5 años con computación cuántica? Y Sí, dar un salto tecnológico sin hablar de términos cuánticos, ahorita para un abogado ya es difícil, porque ya hay un abismo entre los abogados y el mundo actual. Pero ya cuando hablemos de computación cuántica, ese salto ya es imposible, es inlograble. Y ahí sí habremos cavado nuestra tumba y no habrá forma de que nos salvemos. Entonces, en un acto desesperado, digo yo, escribí un libro justamente desde la pandemia, empecé a preocuparme mucho por esto y lo escribí durante casi 3 años. En inicios de este año lancé un libro al mercado en Amazon, se llama El abogado ajá, del futuro, en donde lo que quiero es hablarles a los abogados de la importancia de entender esto para poder ser un abogado en el futuro y de tomar un rol protagonista en marcos regulatorios, en temas de adecuarnos a lo que el cliente necesita y pide para poderle dar ese servicio.
Ujú. Porque a la final no solo es el tema del riesgo y todo lo demás, sino que nada en el mundo va a funcionar si no hay abogados que establezcan ese marco normativo. No podemos hablar de globalización sin derecho. Exacto, Así de sencillo. exacto. Decimos, ya vivimos en un mundo globalizado. Mentira, totalmente No, mentira. Porque dicen, sí, hay libre comercio entre los países de la CAM. Mentira, porque no. si tú quieres venderle un producto de Ecuador a Colombia, el abogado de Ecuador y el abogado de Colombia no se entienden. Pasan meses Sí, negociando un contrato para que finalmente haya un acuerdo para que se pueda vender el producto. Entonces, no vamos a vivir en un mundo globalizado ni tecnológico si no hay un derecho globalizado y tecnológico de promedio. sí, no, qué fuerte. Pero justo Martín, o sea, creo que ese es el gran punto de quiebre y de equilibrio, el Ujú. tener iniciativas como Legal Insight. Más bien ya te iba a decir, para ir cerrando el episodio, hacerte unas preguntas rápidas, te iba a decir qué libro recomiendas, pero creo que El abogado del futuro debe ser, o Sí sea, lo recomiendo eso, pero sabes que hay un libro que a mí me ha gustado mucho leer que se ajá, llama From Startup to Exit. Eh, ok. Tenía por aquí, ya te voy a decir quién es el autor. Mira de aquí. Justo estuve de Ajá. viaje la semana pasada y me lo llevé y lo acabé de Ese leer. no lo he leído. No sé cómo se Ok. pronuncia el nombre del autor, pero Ajá. es un ex IBM que hizo su propia startup. Él trabajó para Microsoft también y fue el creador de Hotmail. Ok. Y Ok. él habla mucho sobre este proceso de desde una startup hasta que ese es un éxito del startup. Y le pone muchísimo Ujú. énfasis. Hay unos 3 o 4 capítulos que habla solo de la parte legal. Y creo que eso es fundamental, porque algo que dice ahí es que en el mundo del emprendimiento lo que te dicen es innova y rompe cosas. Y luego la sociedad va a buscar la forma de solucionar esas cosas que rompiste para darles un orden. Sí. Y lo que yo pensaba al leer eso es, sí, eso es lo que hacen todos los estados. Rompen el status quo y obligan a que los países emitan una normativa que regule eso. Ujú. Pero no podemos dejar en manos de legisladores que no son abogados hacer ese proceso. Exacto. Y los abogados Exacto. ya no estamos formando parte de ese proceso. Ya la mayoría de legisladores en casi ningún país del mundo es abogado. La Qué mayoría fuerte, son ¿no? economistas, sociólogos, Sí. psicólogos, lo que quieras, pero no son abogados. Sí. Porque los abogados están muy ocupados en su nicho pequeño de mercado, en sacarle toda la plata que pueden al cliente y no les importa nada más. Y ese es el problema de los abogados, que ya perdimos ese norte, el que no entendemos que abogado significa eso, el llamado a ayudar. ¿Y a quién somos Ujú. llamados? A la sociedad en la que vivimos. Y no estamos formando parte de ese proceso de creación de la sociedad del futuro, para nada. Porque no sabemos nada de tecnología, porque no abrazamos la tecnología, porque no nos involucramos en los procesos actuales, no formamos parte del proceso de creación de leyes. Entonces, el mundo en el que vivimos cada vez es más distante de lo que nosotros podemos hacer y vamos a terminar desapareciendo. Esa es mi visión de las cosas si es que no cambian los abogados su forma de pensar. Sí, y ahora sí que los que quedarán van a ser los buenos, ¿no? Este, Y ni eh, así, justamente para escribir mi libro yo le leí mucho a Richard Susskind, que ajá, él habla de las profesiones del futuro. sí, Y a la final lo que él dice es que las profesiones como tal, todas van a desaparecer como tal y se van a segregar en un montón de especialistas en partes específicas de ciertos procesos. ujú, Y dentro de eso, Susskind dice que en el mundo de los abogados, esos procesos en su 80% se pueden automatizar. sí, Claro que él lo ve desde el punto de vista del derecho anglosajón, en donde es un derecho ajá, consuetudinario, pero a la final todos los países se nos estamos transforma, volviendo cada vez más consuetudinarios y dejando de ser romanistas. Por ejemplo, en México, sí, la gran mayoría del derecho actual que se aplica es consuetudinario, porque los legisladores no tienen la capacidad de adaptarse a la realidad actual en tiempo real y mucho menos de anticiparse a lo que va a venir en el futuro. El derecho romanista tiene el precepto de que yo como legislador soy tan inteligente que puedo ver el futuro y voy a regular cómo van a ser las cosas en el futuro, cuando el futuro es sí, totalmente incierto hoy en día y como te digo, en 5 años con computación cuántica, quién sabe cómo irá a ser el futuro. Entonces sí, todos los países del mundo vamos a ir migrando poco a poco a un sistema constitucional, a un common law. Y sí, ojalá ese sí, common law sea global. Y ojalá ese common law global sea creado con la participación activa de los abogados y no
con la participación activa de Economistas. otros, como por ejemplo, ¿quién está regulando hoy en día la inteligencia artificial? Sus creadores. ¿Y qué son sus Sí, creadores? Técnicos. sí. Los promotores más destacados en tema de inteligencia artificial es Elon Musk y el chico este creador de Sam OpenAI. Owens. Ajá, Ajá. Sam Owens de Sam, OpenAI. no, Sam Olga. Ajá. eh, que no saben nada de derecho. Sí. No saben nada de derecho. Entonces, estamos dejando la creación del marco jurídico normativo del futuro en manos de no abogados. Ujú. Y Sí. para que los abogados podamos formar parte de eso, tenemos que ser los que más sabemos de tecnología, lo que más entendemos de tecnología y lo que más le damos uso y le aplicamos. Qué fuerte, Martín. Este, dije, Y eso ya pides me a un dejaste. abogado que muchos no saben más allá de imprimir. Sí. Si tú le dices a un abogado, en su gran mayoría, oye, eh, yo qué sé, ábrete un LinkedIn, no saben. Ujú. Sí, ¿no? Y Y no les mucho menos si interesa. le dices, oye, ¿sabes operar un CRM? No Ujú. saben ni qué es un CRM. Entonces, si los abogados en su mayoría no son los más expertos en tecnología, el marco normativo que rige en el futuro no va a ser creado por abogados. Ujú. Qué fuerte. Oye, Martín, ¿y qué aplicación, perdón por cortarte ahí, pero si no, no acabamos. ¿Qué aplicación no sueltas? ¿O qué es tu favorita? ¿O Bueno, la que software, más uso todos los aplicación? días es la mía, obviamente, porque es la que yo utilizo para trabajar y Ujú. de la que depende 100% mi estudio jurídico, el funcionamiento de mi estudio jurídico. Pero aparte de eso, yo creo que en el mundo actual son infaltables, obviamente, los sistemas de mensajería como Telegram y WhatsApp. Ujú. Es indispensable también tener otras redes sociales, LinkedIn, súper importante, las demás que también son parte de, porque todas esas son las que hoy en día nos están dando una identidad digital, un gemelo digital. Y ese gemelo digital, lo creas o no, en 5 años va a ser más importante que tu yo real. O Sí. sea, a la final, en 5 años yo creo que va a valer mucho más todo lo que has hecho y has publicado en redes sociales y en LinkedIn que si tuviste una maestría de tal universidad o que Ujú. si tu conferencia y si lo que sea no estuvo en internet, se la olvida a la gente. Son palabras que se les Ujú. lleva el viento. Todo lo que hagamos hoy en día en internet es súper importante y súper relevante en el futuro. Ya estamos viendo que empresas de talla de Google, de Microsoft, ya no te preguntan ni temas de educación, ni de diplomado. Lo que hacen es ver Ah, tu presencia tu digital, lo GitHub. que has hecho en el mundo digital. Ajá. Y es lo único que les importa. ¿No? Hay empresas que hoy en día le dan mucho más importancia a la validación que hace LinkedIn de habilidades que a tu hoja de vida. Ujú. Y Entonces, como, esa presencia digital es indispensable hoy en día y hay que usarla y sacarle todo el provecho posible. sí, como en los artistas también, la contratación para el rol protagónico, para la participación en la telenovela, en la Ujú. película, o sea, ¿Cuántos ya seguidores tienen? viene condicionado. Sí, 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 pues Exacto. está fuerte. Y por último, Martín, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? ¿Qué consejo le darías? Ay, le hubiera dicho que empiece antes, Ok. que mientras más pronto uno puede empezar, yo creo que es más fácil. Ya mientras más pasan los años, más te pesa la vida, digo yo. Y Sí. uno tiene más miedos y más riesgos y más obligaciones que cumplir. Si yo hubiera empezado sin ser padre y sin estar casado, hubiera podido arriesgar más. Hoy en día me Ujú. cuesta mucho arriesgar. Muchas veces me he cuestionado si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, porque con todo el tiempo y dinero que le he invertido a mi emprendimiento, bien podría tener una casa, bien podría tener un carro del año, podría haber viajado y disfrutado muchas más cosas con mi familia, que creo que en cierto sentido me cuestiono si lo he hecho bien por haberle destinado mi tiempo y mis recursos a otras cosas. Me ha tocado viajar mucho y perderme muchos años, muchos momentos importantes de la vida de mi hija. Eh, Ha sido muy duro también, me imagino, para mi esposa el migrar, el apoyarme en mis cosas, el Ujú. hacerse un poco a mi vida y, pues dedicarme gran parte de la suya a apoyarme. Y, y son suertes que yo he tenido, digamos, la suerte de tener una esposa que me apoya, de que mi hija me entiende, de que mi familia me ha entendido y me ha apoyado, pero hay gente que no. Hay gente que tu esposa te dice, oye, estás loco, tú no te vas a gastar un centavo más en esto, o que tienes tal vez un hijo que tiene alguna necesidad especial que te impide que le puedas dejar solo, o sea,
la vida es diferente para todos y creo que emprender es muy difícil, es un camino muy demandante y es mejor hacerlo solo que poniendo en la apuesta también la vida de otras personas y los intereses de otras personas. Pues sí, así es el camino del guerrero, Ujú. ¿no? Muy difícil y Lamentablemente, no cuando yo tenía todos. 20 años, no, ni siquiera se oía la palabra emprende. El chip que Sí, nos metieron a nosotros en la escuela era aprende bien para que pidas un buen trabajo y trabajes para alguien más. Yo creo que eso sí. está cambiando mucho con las generaciones actuales. Ya no te están diciendo, oye, busca para quién trabajar, sino te están diciendo, busca qué crear. Y creo que eso es súper valioso, súper importante. Y ojalá a mí me hubieran dicho eso antes, ojalá me hubieran dicho eso mucho antes porque no hubiera perdido tantos años tratando de hacerme un nombre en un estudio jurídico de esos gigantes que habían, o de Ujú. trabajar para una multinacional, como también perdí muchos años haciendo eso, que al final eres 100% reemplazable, no construiste nada para ti, al día siguiente que renunciaste se te olvidó. Entonces, pues, le veo como un aprendizaje válido, pero como un tiempo perdido. Pues sí, como dice Steve Jobs, ¿no? Creo que es yo no soy tan fanático, pero Ujú, una cosa que sí le reconozco es cuando en el discurso de Stanford dice, es bien fácil unir los puntos cuando uno ya caminó por ahí. ujú, Entonces, ¿no? Se ve que ujú. debía de ser y hecho está. Exacto. Entonces, al final el camino tiene esa belleza de que se puede ajustar y reacomodar. Y hablando de temas cuánticos, pues, que el futuro se está creando en este instante, entonces pues, siempre hay Totalmente. oportunidad de hacerlo diferente, ¿no? Sí, Y nunca es eso es tarde, en realidad, hermoso. aunque sea más difícil siendo más Ujú. viejo y teniendo Pero hijos más y sabio. teniendo obligaciones y también más sabio. Sí, When there's a will, there's a way. Para mí eso exacto. sí es una verdad irrefutable y ya, o sea, hay muchos emprendedores que la han hecho a sus 50 años y también esos a mí me Sí, reconfortan porque digo, bueno, todavía no estoy tan viejo y todavía tengo tiempo de seguirlo logrando y si tuvieras mi pared que yo tengo aquí al frente de mi computadora, lo tengo lleno de mensajes que te dicen que los caminos más difíciles son los que te llevan a los destinos más importantes, o que si te asignaron esta montaña es porque tú la puedes mover, o que nada fácil es fácil, sino que lo que es difícil es grandioso y cosas así que me he puesto justamente aquí al frente mío ujú, porque necesito esa motivación diaria de decirme, ok, hay un día más, mañana será otro día, no te rindas, hay que ser constante, hay que ser disciplinado y pues bueno, hasta que la vida me dé energías, yo seguiré intentando hacer ese cambio. Por favor, Martín, no desistas. Necesitamos muchos más abogados como tú, por favor, en esta vida. Este, y ya por último, invítanos, si yo soy gente de a pie, emprendedor, no emprendedor, ¿cómo le hago? Y si soy abogado, ¿cómo le hago? Pues no sé si haya forma de que tú les puedas poner, no sé, mis Sí, redes sociales para que me puedan sí, sí, sí. contactar. Siempre estoy disponible, me encanta pues ayudar a la gente. Creo que eso es algo que me ha permitido ser abogado, el que me gusta mucho ayudar a la gente. Eh, Tengo la política de que nunca cobro la consulta inicial a nadie. Entonces, cualquier emprendedor que tenga cualquier duda, tiene garantizada una reunión conmigo, una videoconferencia conmigo, no le va a costar un centavo y que le voy a dar toda la información de valor que le pueda dar en esa reunión. Eh, y pues mis puertas 100% abiertas y mi voluntad de poderles ayudar en todo lo que esté a mi alcance, pues lo tienen garantizada. Para los abogados que quieran digitalizarse también, mi tecnología está 100% a su disposición. Es gratuita en su versión básica, no les cobro absolutamente nada. Lo que yo quiero es que entiendan el valor que esto tiene y que lo empiecen a aplicar. Tenemos muchos programas de educación para ayudarles en este proceso de transformación digital. En enero, el 30 de enero del 2024, estamos lanzando nuevamente nuestro diplomado, que se llama Abogado 4.0, que es un diplomado de 4 meses en el que les damos todas las herramientas a los abogados para poder transitar este proceso de la transformación digital y me encantará ayudarles, me encantará ver que más abogados pasan del lado oscuro del derecho, digo yo, a la fuerza, como es en Star Wars, Ajá. porque es lo que siento, que es como que
somos muy Sí, poquitos los Jedi que estamos tratando de sí. liberarnos del imperio maligno y la gran mayoría están en ese lado oscuro de la fuerza porque es la más fácil, porque es la que te da, Estatus. ves el varo este momento y es tu nicho y tu zona de confort, pero tenemos que salir de ahí, tenemos que cambiar ese paradigma, tenemos que cambiar ese status quo, tenemos que formar parte del futuro porque al final a lo mejor nosotros somos de paso, pero también hay generaciones que vienen detrás. Y tenemos que Ujú. pensar en eso y tenemos que pensar que vinimos a este mundo para dejarlo mejor que cuando vinimos y no peor. Sí, Entonces, ese llamado a la acción de decir, ok, sí, ya no puedo seguir teniéndole rechazo a la tecnología, no puedo seguir dejando de entender y de formar parte de este proceso. Tengo que formar parte de este proceso porque soy abogado, tengo un rol en esta sociedad que no estoy cumpliendo y que tengo que ver la forma en la que lo puedo empezar a cumplir. excelente. Sí, claro que sí. Vamos a poner todas las redes y del evento, digo, del evento del diplomado, igual ponemos ahí el calendario y la compartimos. Y Martín, muchísimas gracias Gracias a por la ti. aceptación y me dejaste, sí, volando. Creo que hablé un poquito de más, pero en realidad es un tema que me apasiona mucho, que me encanta tener la oportunidad de compartir un poco más y que, pues como te digo, siempre a las órdenes para esto y cualquier otro proceso que tenga que ver con la transformación digital de los abogados o el desarrollo del emprendimiento en general. No, hombre, muchas gracias. No, gracias a ti.